Dios me dio una palabra que yo le pido al Espíritu que os la revele, os la haga entender. Pues tal vez no es algo que hablamos habitual, pero creo que es algo necesario para que los cristianos puedan entrar en la dimensión de la cual venimos y a la cual vamos. Y no es esta la natural. Nosotros somos seres espirituales. ¿Cuántos saben que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu? Y sabemos mucho de nuestro cuerpo. Estamos entendiendo un poco de nuestra alma, está herida, hay que sanarla, pero entendemos muy poco de la dimensión espiritual de la que pertenecemos y a la que vamos a ir, origen y destino, ¿sí? Y no sabemos incluso frases como, o versículos, verdades, de donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos y nos las sabemos de memoria. Pero no tenemos tal vez la revelación completa de lo que esto quiere decir. Porque decimos, aquí está Jesús, pero Jesús no vive en nuestra dimensión. Jesús vive en otra dimensión. Y cuando decimos que aquí está Jesús, entonces estamos diciendo que aquí está el lugar donde vive Jesús, al que nosotros llamamos cielo, ¿verdad? Y hay cosas que las repetimos como por inercia, pero no entendemos estas verdades. Y yo le pido al Señor que así como un día mis ojos fueron abiertos y esto cambió profundamente mi manera de vivir el Evangelio, esto abra los ojos de todos vosotros y los ojos de todos los que nos están viendo. Amén. Hay un pasaje que me gusta mucho para hablar de esto, que está en Génesis 28, el versículo 12 y el 13, que dice, está hablando de Jacob. Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob estaba lejos de su casa. En este momento de la historia, Jacob estaba lejos de su casa porque estaba huyendo de la ira de su hermano. Y en un momento Dios se le revela en un sueño y en ese sueño le muestra una escalera conectando el cielo con la tierra, porque la Biblia nos enseña que el cielo y la tierra siempre estuvieron conectados, aunque son 2 dimensiones diferentes. Dios sabe absolutamente todo lo que está sucediendo en la tierra. Dios sabe absolutamente todo lo que está sucediendo en tu situación. A Dios no se le escapa nada. Cielo y tierra están conectados. Por eso Jacob en ese momento oscuro de su vida duerme y Dios se le revela para decirle, Jacob, yo estoy aquí. El cielo y la tierra no están desconectados. No es que yo desamparé la tierra. La escalera simbolizaba la unión entre el cielo y la tierra, y los ángeles que subían y descendían simbolizaban, pues de alguna manera, la intervención de Dios en los asuntos de la tierra. Dios interviene en todos tus asuntos personales y también interviene en los asuntos de la tierra. Los ángeles son seres espirituales. Me vas a dejar decirte algo aquí. Los ángeles son seres espirituales, ¿sí? Seres celestiales, que la Biblia dice están para nosotros porque están para ayudarnos, para protegernos, son mensajeros de Dios. Cuando en un lugar se dice que hay ángeles, quiere decir que la intervención divina está en ese lugar. Ahora bien, que los ángeles estén para ayudarnos no quiere decir que nosotros podamos hablar con ellos de una manera directa. Los ángeles reciben instrucciones de Dios, no nuestras. El Salmo 103 nos enseña que los ángeles cumplen o ejecutan la voluntad de Dios, que escuchan de la orden o la palabra que viene de Dios. Cuidado aquí, porque algunos piensan que nosotros podemos rezar a los ángeles, que nosotros podemos orar. Orar es una forma de adoración y la adoración, la Biblia enseña que única y exclusivamente puede ser dirigida a Dios. No a un ángel, no a un santo, no a un muerto, a un difunto, no.
Tú oras, adoras al único Dios verdadero y hay una manera de hacerlo, pues Jesús mismo nos enseñó. Cuando Jesús estaba en un momento oscuro de su vida y le iban a apresar, uno de los suyos sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo que guardara la espada. ¿Recordáis? Pero después le dijo algo interesante. Le dijo, ¿tú crees que yo no podría pedir a mi Padre, que yo no podría orar y mi Padre enviarme más de 12 legiones de ángeles? Jesús, siendo Dios, nos estaba dando una gran lección. Él no estaba diciendo que se podía referir a los ángeles o orarles a los ángeles y hablarles a los ángeles. Yo pido a Dios Padre y Él podría enviar para mí ángeles. Tú no puedes hablar con los ángeles porque ellos no van a obedecer a tus palabras. Tú te diriges a Dios y lo haces en el nombre de Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Pues volviendo entonces al texto, Dios nos estaba mostrando que ya desde el Antiguo Testamento Él nos mostraba que la tierra no estaba desamparada. Él no creó la tierra y nos dejó desamparados. Él estaba diciendo, el cielo y la tierra están conectados y yo tengo intervención en ella. Pero es que miles de años después todavía nos dio una palabra más poderosa. Y está en Juan, está en el capítulo 1, el versículo 51 que dice, de cierto os digo, está hablando Jesús, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si os dais cuenta, en este versículo ya no hay escalera. Está hablando del cielo, está haciendo alusión al pasaje de Jacob. Y está hablando del cielo y está hablando de la tierra. Pero de pronto evita hablar de la escalera para decir el Hijo del Hombre. Jesús, cuando se refería a Él mismo, hablaba de Él como el Hijo del Hombre. Lo podemos ver en la Nueva Traducción Viviente que dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, que es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús ha unido, cuando nosotros decimos aquí que podemos traer las cosas del cielo a la tierra, lo decimos en la autoridad de que Jesucristo unió el cielo y la tierra. Por eso Él ahora te puede revelar la voluntad del Padre, por eso Él te puede revelar los misterios del Padre y lo hace a través de su Espíritu, pero es que lo hace porque el cielo y la tierra fueron unidos en Jesús. Tú y yo no necesitamos hoy que Dios Padre nos dé un sueño y nos dé una revelación de esa otra dimensión donde Dios aparece con una palabra. No, tú y yo hoy como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia enseña que somos un espíritu con Jesús. Lo cantamos. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. Esta adoración nace de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo somos un espíritu con Jesús, quiere decir que tú y yo podemos vivir hoy, debemos vivir hoy y hemos sido destinados para vivir hoy en la dimensión en la que vive Jesús. Por eso aquí tantas personas comenzaron a ver el mundo espiritual abierto. Pero ¿qué sucede? Que como siempre os digo, la religión ha hecho mucho daño a esto. Porque esto ha sido algo que literalmente no se ha enseñado en ningún lugar. Nadie nos enseñó que nosotros teníamos origen y destino y que podíamos movernos no solo en un mundo físico, porque Dios nos regaló un cuerpo para este mundo, sino que podíamos y debíamos movernos en un mundo espiritual. ¿Sabes? Yo no estoy ciega al Evangelio, mi espíritu tiene ojos y los tiene bien abiertos. Y muchas personas dicen, son dones. Hay muchos dones, pero hay una parte que sale del don, que es que eres hijo de Dios y que tú estás unido a Jesús en el mismo espíritu y por tanto estás donde Jesús está, sentado a la diestra del Padre. Entonces tú tienes que tener ojos abiertos a este sobrenatural. Y ahora te voy a enseñar también por qué. Porque si no te vas a secar. ¿Cuántos cristianos hay viviendo en la nada? Con un evangelio vivo. Y ni ellos mismos parecen vivos, porque no están viviendo donde tienen que vivir.
El cielo está abierto para ti. Escúchame, iglesia. El cielo, la dimensión, el cosmos donde Jesús habita, está abierto para ti, porque Jesucristo unió nuestro natural con su sobrenatural. Pero lo hizo con un propósito. Jesús todo lo hace con propósito. Amén. Ahora bien, el cielo está abierto para todos, pero parece que no todos vivimos con la misma conexión. Este sería el problema, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos reconocen que parece algunas personas piensan incluso que a algunos Dios escucha más que a otros? Bueno, puede ser verdad en cierta manera, pues si tienes la vida rendida a Dios y Él te llama amigo, o eres un impío, un rebelde que no quiere nada con Dios, pues no es que te vaya a escuchar menos, pero Dios se va a inclinar por aquel que tiene un corazón obediente, ¿verdad? Pero quitando todo esto, hay personas que buscan genuinamente al Señor y parece que no están conectados al cielo como deberían. Entonces vamos a aprender cómo adentrarnos en ese mundo espiritual para el cual tú y yo hemos nacido. Amén. Y me he inspirado en estos dos versículos que tienen por título la oración, la regla de oro. Me he inspirado en esto porque orar es conectar con el cielo. Así que te los quiero leer ahí en Mateo. Son el versículo 7 y el 8 que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Orar es conectar con el cielo. Y aquí dice pedir, buscar y llamar. Está haciendo como 3 diferencias en una oración. Podemos pedir, podemos buscar o podemos llamar. Entonces yo he catalogado estas 3 cosas como los niveles de conexión con el cielo. ¿Sí? Así que vamos a empezar entendiendo que cuando uno viene a Cristo, entra en este primer nivel donde todos sabemos fluir tan bien, en el nivel de los pedigüeños. ¿Sí? Pedir, en este nivel todo es pedir, pedir, pedir. Y no hay hijo de Dios que no lo sepa hacer con excelencia. Pedir. ¿Amén? El problema de este nivel es que si te quedas mucho en este nivel del pedir, 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 vas a terminar frustrado, porque muchos de nosotros ya hemos descubierto que pedimos, 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 y muchas de las cosas que pedimos no recibimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comenzamos a movernos en este nivel con deseos del corazón errados. Comenzamos a movernos en este nivel sin una visión concreta de hacia dónde yo tengo que apuntar mis oraciones. Pero Dios, tú dices pedid y se os dará. Y yo pido y a mí no se me da. Pero es que también en las mismas instrucciones hay otro pasaje en Santiago que dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Así que no solo es pedir, sino que uno tiene que aprender a pedir para recibir. Pedid y se os dará. Pero yo pido y no recibo, Dios. Bueno, entonces estás pidiendo mal. La conexión que yo pude ver entre estos 2 versículos, o no, la respuesta a estos 2 versículos, o dónde le encuentro como la conclusión, no sé cómo decirlo. Ni es el pedir, pedir, pedir y no pido nada, ni es el no pedir, porque déjame decirte que pedir está bien, sí, nadie me malentienda, pedir está bien, y si Dios nos dio la orden de pedir es porque debemos de pedir, pero hay que pedir sabiendo cómo pedir. Entonces, como la respuesta a estos 2 versículos la podemos encontrar aquí, en Juan 14, 13, que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En este nivel es importante que nosotros entendamos que si nosotros queremos respuesta a nuestras oraciones, debemos de tener en cuenta la manera o dentro del contexto que Dios dijo que tú tenías que orar. Y era pedir, pero hacerlo
en su nombre. Pedir en el nombre de Jesús. Esto es muy diferente a lo que muchos cristianos hacen, que hacen una lista larga de peticiones y luego como algo mágico, como coletilla final ponen en el nombre de Jesús. Esto no funciona así. Te voy a explicar cómo esto funciona. Si yo bajara al garaje de mi casa y me doy cuenta que no tengo las llaves de mi coche, yo puedo pedir a uno de mis hijos, vete y dile a Aita, papá, para los que no entienden la palabra Aita, vete y dile a Aita que me dé las llaves del coche. Entonces mi hijo iría a decirle a su padre, Aita, Ama dice que me des las llaves del coche. ¿Qué creéis que va a suceder? Mi marido va a sacar las llaves y le va a dar las llaves al niño, porque él simplemente está cumpliendo una función de recadista. No tiene nada que ver con la petición, ¿verdad? Aunque él tuviera el deseo de venir conmigo en el coche, él no está pidiendo por él mismo, está pidiendo algo que yo estoy ordenando. ¿Qué os creéis que pasaría si mi marido sabe que yo no estoy en el coche y mi hijo le dice, Aita, dame las llaves del coche, porque Aita Ama me las pidió? ¿Mi marido no se las iba a dar? Así es con Jesús. ¿Por qué creéis que muchas de las oraciones no son contestadas? Porque en realidad lo único que hacemos es ponerle detrás la coletilla final, como si fuera un conjuro mágico, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero Dios Padre está diciendo en el cielo, es que yo conozco a Jesús y yo sé que Jesús no pediría eso para ti. Yo sé que eso que me estás pidiendo y que me estás demandando y que tú estás profetizando y decretando no viene de la boca de Jesús. Por mucho que tú digas, en el nombre de Jesús. Una de las cosas que una oración va a hacer para saber si lleva el sello de Jesús es glorificar al Padre. La Biblia dice ahí que pedimos en su nombre y te dice hasta para qué. Para glorificar al Padre. Si tu oración no lleva esta gloria para el Padre, probablemente no venga de Jesús. Y lo que sucede en este primer nivel en el que todos entramos, y los discípulos de Jesús entraron, en este primer nivel de pedigüeños, pues sucede que tú vienes a Cristo y vienes con todo lo aprendido anterior. Tú vienes a Cristo y vienes con una mentalidad que todavía no ha sido transformada. Vienes a Cristo y vienes con necesidades en el alma por el rechazo, porque has sido rechazada, porque has sido herida y tienes que saciar el alma. Y vienes con muchas cosas de atrás que probablemente vayan a afectar a tus oraciones. Es decir, que las oraciones que levantes no estarán tanto regidas para que Dios se glorifique, sino que para que tú te glorifiques, tú te satisfagas, tú sanes tu alma. Dame, Señor. Y uno puede hasta creer que tiene buenas intenciones delante de Dios, pero en verdad no será así. Y si los discípulos pecaron de esto, tú y yo podemos pecar de lo mismo. Cuando los discípulos fueron a entrar a una iglesia, a la aldea aquella de samaritanos, además samaritanos y judíos no se llevaban, y los samaritanos rechazaron a Jesús. Y sus dos discípulos se enfadaron tanto que comenzaron a decirle a Jesús, mira Señor, mandamos, como hizo el profeta, mandamos que les caiga fuego del cielo y los consuma. Entonces el Señor les pone un freno. Les dice, no sabéis ni de qué espíritu sois. El Hijo de Dios no había venido a perder ningún alma, sino a salvarla. Pero los discípulos estaban heridos. Los discípulos habían sido rechazados. Y tal vez el reflejo de ese rechazo se dio cuando fueron a ir a una aldea de samaritanos. Y aquellos samaritanos que ellos consideraban poca cosa, dijeron que no querían al Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿De dónde nacía su oración? Del rechazo interior. Del dolor. Pidamos fuego del cielo y los consuma Dios. Hasta parecería una oración de han rechazado al Hijo de Dios. En otra ocasión estaban sentados con Jesús, los mismos dos, estaban sentados con Jesús y le comienzan a decir, dinos Señor, te vamos a pedir algo y dinos que nos lo vas a conceder.
Entonces Jesús les dice, bueno, pedidme, ¿qué me queréis pedir? Y le dicen, cuando estés en gloria, en tu gloria, haz que yo me siente a la derecha y mi hermano se siente a la izquierda. ¿Qué estaban pidiendo? ¿Quién iba a ser glorificado, tanto con el fuego del cielo como con que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda? Ellos mismos. Tal vez, pues de ese mismo rechazo, de ese mismo dolor, de no haber sido nadie en la vida, ahora están con el Hijo de Dios y quieren posición, quieren un reconocimiento oficial. Y esto es algo que se mueve mucho en la iglesia. A uno parece que no le vale el servir a Dios de corazón y que Dios vea tu servicio. Parece que quieres que los demás vean dónde Dios te colocó. Posición. Estaban pidiendo mal. Por eso Jesús le responde, no sabéis lo que pedís. Estaban pidiendo mal. Dios justamente estaba enseñando a sus discípulos lo contrario. Si tú quieres ser grande, mira, vete y sirve a todos los demás. Les estaba enseñando, ¿quieres posición? Quédate ahí en el invisible, limpia los pies de todos los demás. Pero ellos no habían entendido nada de las enseñanzas de Jesús y estaban pidiendo, siéntame a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Esto es mucho de lo que traemos al Señor y tal vez tú no te vas a ver reflejado en decirle a Dios, déjame sentarme a tu derecha. Pero hay muchas otras cosas que tú has demandado y has pedido a Dios con reclamos, con la misma intención. Y tal vez las oraciones venían del mismo lugar, del dolor de que en el mundo te rechazaron, del dolor de que en tu familia no te estimaron como quien eras. Pero nada de esto te debe de importar. Tú eres aceptado, eres aceptada en Cristo Jesús, eres honorable y de gran estima. Y aunque estés limpiando los pies del que tienes a tu lado, tú eres hijo del Rey igual, amén. Y con una posición gloriosa en su corazón. Así que eso sea todo tu anhelo y todo tu deleite. No anheles nada más. Además, algo que les dice Jesús que me impactó, porque Jesús no solamente los corrige y les dice, no puede ser así. Además les dice, lo que me estáis pidiendo no está en mi mano darlo. Jesús no podía hacer lo que estaban pidiendo, siendo Dios. Les dice, lo que me estáis pidiendo no está en mi mano darlo, porque ya está preparado para algunos. Ya había un diseño en el cielo de quién se iba a sentar a la diestra de Dios. Y Jesús mismo no podía cambiar el diseño. ¿Sabes qué quiere decir? Que muchas veces nuestras oraciones ni siquiera dependen de la fe. Esta gente tenía mucha fe y estaban soñando bien en grande sentarse a la derecha del Hijo de Dios. Pero es que no tenía nada que ver con la fe, ni con soñar en grande. Tenía que ver con que estaban soñando para ellos sueños que no estaban en el corazón de Dios. Esto es importante que tú entiendas, porque siempre soñamos y que seremos ser hombres y mujeres de fe, y cuando nos dan una palabra, nos dan cualquier cosa, mira, uno le dice a alguien, vas a predicar a las naciones, y lo último que se pone a pensar es que tal vez Dios ha congregado aquí 10 naciones y tú vas a ser el hermano que vas a hablar, vas a alentar, vas a levantar esa nación representada aquí. No. Todos queremos los estadios, la gloria, las luces. Y luego encima me peleas diciendo, yo pienso en grande. No, lo que te voy a decir es que una vez el Señor me dijo que aquí hay mucha grandeza en el corazón. Eso. Dios puede pensar muchas cosas grandes para ti, pero me dijo que el problema más grande que había en la iglesia era que la grandeza de Dios no estaba en el corazón. La grandeza de uno mismo estaba en nuestro corazón. Y eso es un problema. Eso es un gran problema, porque te vas a frustrar, porque vas a ver que tus sueños no llegan, porque estás pidiendo, estás clamando en los sueños de tu grandeza, no en los sueños de la grandeza de Dios. Seguramente estos discípulos, con todo el tiempo que llevaban con Jesús, habían escuchado cosas gloriosas del Hijo de Dios, al punto que la grandeza de su corazón les hizo creer que se podían sentar a la diestra de Dios. ¿Entendemos esto? Sueña,
pero sueña dentro del río de Dios. Sueña los sueños que Dios tiene para ti. Sueña con Él. Todo esto es producto de que todavía no le conocemos. No conocemos lo que Él tiene para nosotros. Tenemos el corazón sin sanar, la mentalidad sin transformar. Entonces todo lo que pedimos no se alinea a la voluntad de Dios. Y el problema de este nivel es que si permanecemos en obstinación ahí, pidiendo y pidiendo lo que tú crees que un día Dios te dijo, entonces vas a entrar en frustración. Te vas a frustrar porque no vas a recibir lo que estás pidiendo. Y yo veo personas que después de 20 años en el Evangelio todavía están aquí. Nunca se soltaron de las grandezas de su corazón. Nunca soltaron sus sueños para agarrar los sueños de Dios. Esta gente es presa fácil de la frustración. Debemos dejarnos llevar por el río del Espíritu. Debemos dejarnos llevar por sus sueños. ¿Sabes por qué? Porque Él, en medio de este nivel, vendrá a ti para atraerte a Él. Y tú comenzarás a soltar tus sueños y a buscar los sueños de Dios. Entonces, para cuando te quieres venir a dar cuenta, has pasado del nivel de pedir, 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 al nivel de buscar y hallar. Comienzas a dejar de pedir mirándote el ombligo y alzas los ojos al cielo para buscar no lo que tú deseas, sino su persona. No lo que tú deseas, sino lo que Él desea. No tus sueños sean cumplidos en esta tierra, porque a mí se me dijo, sino aún dentro de esos mismos sueños sean cumplidos como Él desea. Porque a ti se te dijo, pero tú interpretaste el resto, ¿verdad? A ti se te dijeron muchas cosas, pero yo sé de muchos hermanos que interpretaron el resto, interpretaron el final y quedaron atrapados. Vamos a decir que viene el segundo nivel, que es el nivel superior al pedir, y es el nivel de buscad y hallaréis. El que busca, halla. Mira esto, el problema del primer nivel es que tú permanezcas en ese nivel mucho tiempo, porque pedir, pedir, pedir y no recibir te va a terminar frustrando. Pero es que resulta que el secreto del segundo nivel es justamente eso, permanecer en buscar, 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 hasta que puedas decir, lo he hallado. ¿Entiendes? El secreto del primer nivel, no permanezcas mucho en el pedir, 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 pedir. Si ves que algo no está fluyendo, muévete en otra dirección. Haciendo lo mismo, pensando lo mismo, conociendo lo mismo, vas a dar frutos de lo mismo. Muévete en otra dirección. Pero en el segundo nivel, permanece. Justo lo contrario. Aunque no veas nada, aunque no sepas nada, aunque nada se ve, permanece. No en la búsqueda de tu agrado interior, sino permanece en la búsqueda de Dios. Los primeros discípulos, el primer fracaso, vamos a decir, de aquellos primeros discípulos que estaban esperando la promesa más grande, que era la venida del Espíritu Santo, perdieron la bendición precisamente por esto, por no permanecer. Era el acontecimiento más grande que se iba a dar sobre la faz de la tierra, la venida del Espíritu Santo después de la venida de Jesucristo. 500 personas recibieron la noticia gloriosa, estaban buscando a Dios. ¿Qué hacían los discípulos en el aposento alto? Buscar. Estaban buscando el rostro de Dios, estaban ahí orando, permaneciendo. Y se les da una noticia gloriosa porque va a venir el Espíritu de Dios. No es que oraron para que viniera, ellos tenían el estilo de vida de orar. Entonces se les da la noticia y les dice, va a venir el Espíritu de Dios. Y tenéis que permanecer, orar, esperar. Y 500 reciben la gloriosa noticia. Pero cuando el Espíritu de Dios viene al aposento alto, solo había 120. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaban los demás? Buscaron, pero en el camino se desviaron. Cuando aquí soltamos una palabra, damos una promesa, a mí me gusta que la gente tenga ese júbilo, que dé voces de júbilo y que diga amén y que la tome y salte y brinque, y todo eso está muy bien.
Pero todo eso no te va a valer para tomar tu promesa. Cuando tú sales de aquí, se acaban los saltos, los brincos, los hermanos dando voces de júbilo y empiezan los problemas, y empiezan las dificultades, y empieza una vida que parece que vas ladrillo a ladrillo y nunca ves el final. ¿Qué estarían pensando estos discípulos? Jesucristo se fue, murió. Nos dice que va a venir el Espíritu de Dios y aquí están pasando los días y aquí no pasa nada. Por eso de 500 quedaron 120. Solamente 120 buscaron y permanecieron en buscar. Y sobre estos vino la promesa. Entonces quiere decir que solamente los 120 recibieron al Espíritu de Dios porque permanecieron. Busca y halla. Pero busca y permanece buscando hasta que lo halles. Pero si yo no sé ni lo que busco, pastora, a veces me decís cosas así cuando os digo, ora y busca a Dios. Pero si yo no sé ni lo que busco, bueno, pues entonces estás en el camino. Porque estos discípulos se les dijo que iba a venir el Espíritu Santo y la única referencia que ellos tenían del Espíritu Santo era una columna de fuego o una columna de humo. No sabían lo que tú y yo sabemos hoy. Entonces estarían ahí orando y diciendo, a lo mejor esto empieza a incendiarse en algún momento. O viene una nube, el Shekinah, y nos consume aquí. Ellos no sabían. Pero ¿te has parado a pensar alguna vez que Dios estaba probando el corazón de estos? Voy a ver quiénes me valen y voy a ver quién es hojarasca para sacarlo de aquí. 120 permanecieron. No importa lo que estás buscando a Dios, se te manifestará. Pero busca, porque es en esa búsqueda cuando de pronto te das cuenta que ni sabes cómo sucedió y estás en otro nivel. Estás en el tercer nivel, en el nivel de llama y se te abrirá. Este es el nivel más poderoso que hay donde un hijo de Dios puede habitar o puede moverse. En este nivel ya hallaste lo que buscabas, has perseverado y te has conectado al cielo. Y aunque de alguna manera nosotros nunca dejamos de buscar, pues Dios es infinito, multiforme, nunca le vas a conocer, pero de alguna manera nosotros sí que hemos topado con el Señor, nos hemos encontrado con Él y con su voluntad. Y resulta que estabas buscando a Dios y te encontraste con Él y con su voluntad y descubres que ya nada de lo que antes querías, ¿a cuántos les ha pasado esto? Nada de lo que antes pedías en ese primer nivel de pedigüeños, donde queremos un Dios bombero que nos apague fuegos, nada de esto importa. Resulta que todo tu ser comienza a girar alrededor de Él. Resulta que todo lo que deseas está en sus deseos. Todo lo que te encuentras pidiendo en oración está en sus sueños. Resulta que en este nivel ya no solamente eres un espíritu con Él, tú sabes que lo eres. Tú te mueves en esa dimensión. Tú tienes los ojos abiertos a esa dimensión. Por eso en este último nivel es cuando las personas identificáis es que parece que Dios te escucha más. No, es que la persona que está en este nivel sabe cómo pedir. No solamente pide, sabe cómo pedir. Porque está en un nivel de gloria donde sus ojos son abiertos y solamente pide la voluntad del Padre que sabe que va a recibir. Ya ha sido sanada, ha sido restaurada, su mente ha sido transformada. Ha vivido el nivel de la búsqueda, ha vivido su propio Pentecostés. Un día el Espíritu de Dios se le apareció. Es una persona que ya ha recorrido todo lo que los discípulos recorrieron y ahora se encuentra viviendo en esa dimensión donde puede hablar, llamar y las cosas salen a existencia. Yo siempre identificaba antes este pasaje alguna vez os lo conté, ¿no? Que identificaba este pasaje con una puerta y yo llamaba y llamaba, porque hay en otro evangelio dice tocaba, y llamaba o tocaba y se me abría la puerta. Y un día el Espíritu de Dios me dijo, pero si tú ya estás sentada en lugares celestes, ¿qué puerta vas a abrir ahí? ¿Qué puerta vas a tocar ahí?
Y entonces fue como que desperté al versículo, a la realidad del versículo, y dije, es verdad. Lo que sucede es que en esta dimensión yo puedo ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual y aquí en la tierra puedo llamar a existencia lo que está sucediendo en lo espiritual. Llamar y se os abrirá a existencia. Es una persona que no solamente tiene los ojos abiertos a lo sobrenatural, sino que ve lo que el Padre está haciendo en lo sobrenatural para traer el cielo a la tierra. Ya en Jesús hemos dicho que cielo y tierra están unidos. Hemos dicho que tú y yo un espíritu somos con Jesús. Lo que pasa es que muchos cristianos no saben moverse en Jesús y se mueven en sus deseos, en sus deleites, en pedir lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Y esto no funciona así. Por mucho que tú digas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque ¿sabes qué sucede? Que en el mundo espiritual no se hizo. Y para que tú traigas algo a existencia a este mundo natural, primero tienes que verlo en el espiritual. Y lo que allí sucedió, tú eres un recadero que dices, en el nombre de Jesús se está sanando a alguien. Las personas que se mueven en palabras de ciencia y de conocimiento, parece que el don es como gustoso, ¿verdad? Todo el mundo quiere, mira, a mí me hablan un montón de esto, te he visto en un vídeo dar una palabra de ciencia, pero es que en verdad los cristianos hemos nacido para vivir en esa dimensión, con los ojos abiertos para traer el cielo a la tierra. Luego puedes tener 1.000.000 de dones más y gloria a Dios, yo los quiero todos. Pero esto no te tiene que limitar a creer esto es para algunos. Las palabras de ciencia, de conocimiento, es porque la persona se está moviendo en esa dimensión y con ojos abiertos o ojos cerrados puede de alguna manera en su espíritu que está unido a Jesús ver lo que está sucediendo. Entonces uno dice, estoy viendo que a alguien se le está yendo un bulto en el pecho, en el ovario, en la espalda. Y lo único que haces es ser el recadista como mi hijo con las llaves. En el nombre de Jesús, esa persona se sana. ¿Sabes qué hago? Llamar a existencia en esta tierra natural lo que ya sucedió en el mundo espiritual. ¿Estamos entendiendo esto? Dios Padre se movía así, Hebreos 13:3, por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Atiende aquí. De modo que lo que se ve, ¿cuántos ven aquí todo lo que se ve? Montes, mares, árboles, animales. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios Padre empezó a enviar palabras a la tierra para llamar a existencia y abrir en la tierra esa otra nueva realidad. Hágase la luz. Colocó cada monte, el mar, todo con la palabra, llamando a existencia lo que ya en su dimensión había sucedido. La Biblia nos enseña que Jesús se movía de la misma manera. La Biblia dice que Jesús no hacía absolutamente nada que no hubiera visto a su Padre hacer. ¿Qué te crees que Jesús veía en la tierra hacer al Padre? En esa dimensión a la cual Él pertenecía. Tenía los ojos bien abiertos. Como os prediqué una vez, antes de resucitar a aquella niña, Él vio la resurrección en el cielo. Por eso pudo decirle a la niña, levanta. Antes de decirle a Lázaro, sal fuera, Él vio en el mundo espiritual que Lázaro estaba saliendo fuera. Porque Jesús, dice la Biblia, que no hacía nada, no iba por independiente. Siendo el Hijo de Dios no iba por independiente. Lo que veía hacer al Padre, Él lo traía a existencia a la tierra. Y tú y yo creemos que sin ver nada, sin saber nada, porque le pongo una coletilla mágica en el nombre de Jesús, las cosas van a funcionar. Te quiero decir que sería otro estudio, pero te puede traer muchos problemas funcionar así. Porque estás funcionando en un mundo espiritual. Y hay que tener cuidado cuando enfrentas algo espiritual y estás diciendo que vas en el nombre de Jesús. Recordar los hijos de Escevas, que terminaron sin ropa, avapuleados, por decir en el nombre de Jesús. Querían traer existencia en esta tierra algo que en el mundo espiritual no había sucedido. No es una broma, ¿sí? Tenemos que aprender a movernos aquí, pero nunca en independencia. No fuimos creados para vivir en independencia.
para que tú puedas llamar algo en esta tierra a existir, primero tienes que haberlo visto, no con estos ojos naturales, con los espirituales. Y para que tú puedas primero ver algo en el mundo espiritual, tienes que conocer de Dios, tienes que tener la mente transformada, el corazón sanado, porque si no puedes hacer todavía un destrozo mayor. Tienes que pasar por niveles, tienes que pasar por procesos. Y nosotros somos los cristianos, como me decía una pastora hace poco, que le decimos a Dios, danos paciencia, pero dánosla ya. No, lo que veas que quieres alcanzar. Yo veo personas, cuando veo ministrar ciertas personas, yo recuerdo, yo veía a Benny Hinn y decía, yo voy a por lo que ese hombre tiene, yo voy a por eso. Pero al principio de mi tiempo en Dios, yo creía que al día siguiente yo ya iba a tener lo que tiene Benny Hinn. Y luego me frustraba, si ponía las manos a alguien en la cabeza y solo le enredaba el pelo. Pero busca, y busca, y busca. Porque yo busqué, y busqué, y busqué. Y un día vi que no le enredaba el pelo, sino que el poder de Dios caía sobre esa persona y era sanada. Busca, persevera. Y en el momento que menos tú sepas, vas a descubrir que estás viviendo en otra dimensión, donde también hay niveles. En este tercer nivel, en el que tú llamas las cosas a existencia, también hay niveles. Yo estoy aprendiendo, pero el secreto de todo es no dejar de buscar. Busco y Dios promete que hallaré. Desde el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de la existencia de esta otra dimensión, que no se predica, que no se sabe, que no se vive. Y la Biblia enseña que había hombres como Eliseo que podían no solamente moverse en esa dimensión, verla aquí en la tierra. Recordamos la historia, la mejor historia que yo encuentro para desbaratar las personas que me dicen que todo esto no es real. Los relatos bíblicos como este de Eliseo nos muestran que hay otra dimensión paralela que es real, que está aquí en la tierra y que hay hombres y mujeres como tú y como yo, con las mismas debilidades, con las mismas cosas, que pudieron tener ojos abiertos a ello. Yo quiero. Eliseo y Giezi, su criado, se vieron en una situación tan mala que el rey de Siria los había acorralado y verdaderamente estaban en una situación de vida o muerte. ¿Sabéis qué sucedió? Que Giezi estaba viendo solamente con ojos naturales y lo que él podía ver era un ejército gigantesco que estaban acorralándolo y que les iban a dar muerte. Entonces empieza a apurarse y a decirle, Eliseo, vamos a morir. Pero Eliseo vivía en la misma dimensión que Giezi, pero podía conectar con el cielo y podía ver la otra dimensión. Entonces en un momento le dice a Dios, ábrele los ojos a este mi criado para que él vea. Y en el momento en que Dios lo hace, atendiendo la oración de Eliseo, los ojos de Giezi se abrieron y vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aunque haya cristianos que no lo quieran admitir, en base a este y a otros relatos nos toca admitir la existencia de otra dimensión. Pero no solamente admitir, acuérdate, tienes un origen y tienes un destino. Vienes del Padre, vienes de esa dimensión espiritual y vas a volver allí. Pero Él no te dejó en la tierra desconectado de Él. La religión nos desconectó. La religión fue la número 1 en desconectarnos del mundo al que pertenecemos, de la esencia que hay en nuestro interior, con tantas cosas. Pero hoy estás a tiempo de volver y decirle al Padre, perdóname, yo he nacido, tengo origen y tengo destino, soy un ser espiritual y yo quiero moverme en esa dimensión de gloria. ¿Sabes cómo uno puede adentrarse y empezar a moverse en esa dimensión? Dando un paso más del pedir, 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 dando el paso del compromiso. De comprometerte a buscar, 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 no para ti, buscarle a Él,
buscar el rostro de Dios. Y en esa búsqueda un día Él se manifestará a ti. El mundo espiritual se abrirá delante de ti y ahí comenzarás a aprender con el Espíritu, a moverte. Quiero vivir en aquello que Dios en el cielo escribió para mí. ¿Sabéis? Yo sé que Dios tiene el poder de darme un imperio, de hacer todo lo que Él quiera hacer. Yo lo sé. Yo sé que Él tiene el poder. Pero yo no sé si esos son sus sueños para mí. Entonces, por mucho que Él pueda hacer, yo me saldría de su voluntad si lo hace. Te puedo decir algo que hoy sí está para ti. Y es entrar en esa dimensión de gloria, donde algunos habéis empezado a moveros, habéis visto las visiones, habéis empezado a decirme cosas maravillosas. Eso sí está para ti. Y dentro de eso puedes aprender a fluir. Puedes aprender a traer el cielo a la tierra.